Hay una historia que nunca he compartido completamente con nadie. Una historia que ha residido silenciosamente en mi corazón durante décadas. A los 76 años, yo, Elena, finalmente estoy lista para abrirme. No para buscar compasión, sino porque creo que mis experiencias pueden convertirse en una luz para alguien que anda a tientas en la oscuridad. Quizás usted, el que escucha estas palabras, necesite pruebas de que siempre existe un camino hacia adelante. Esta historia no es fácil de contar, pero te invito a respirar profundamente y viajar conmigo de regreso a Oakwood, Montana, donde nací. Un pequeño pueblo con estrechas calles suburbanas, casas modestas y relaciones de vecindad tan familiares que todos conocían los asuntos de los demás. En nuestra pequeña casa, no era la pobreza lo que más me dolía. Era el silencio asfixiante. Una madre que nunca supo sonreír. Pobre Marta, que trabajaba en la lavandería local mientras cosía en casa para llegar a fin de mes. Un padre, Frank, que solo abría la boca cuando quería dar órdenes o quejarse de la vida. Y una niña que aprendió temprano a volverse invisible para sobrevivir. Esa chica era yo. Desde temprana edad entendí que el mundo no era seguro para niños como yo. No hubo abrazos cálidos, ni palabras de cariño, solo los días transcurrían como obligaciones que había que soportar. Mi padre era un hombre difícil. Nunca lo escuché expresar afecto por nadie. Bebía mucho y, cuando estaba ebrio, toda la casa se llenaba con sus gritos. A veces esos gritos se transformaban en objetos rotos, portazos y, a menudo, cosas mucho peores. Era muy joven cuando me di cuenta de que mi familia era diferente. Al ver cómo llamaban a los niños vecinos para almorzar con cálidas sonrisas, ver las manos de las madres acariciando suavemente el cabello de sus hijas, me pregunté, ¿alguna vez mi madre me miraría de esa manera? ¿Mi padre alguna vez diría mi nombre sin hacerme temblar de miedo? Pero ese día nunca llegó. Esa noche aprendí que incluso los sueños más tranquilos pueden ser aplastados por la realidad. Mi madre se quedó. Ella nunca volvió a intentar escapar. Y comencé a comprender que nadie vendría a salvarme. Nadie me sacaría de allí. Si quería sobrevivir, tendría que aprender a luchar. Pero una niña tan pequeña no sabe pelear. Entonces hice lo que pude. Aprendí a aguantar y aguanté durante años. La pequeña Elena se convirtió en una niña que no lloraba, una niña que fingía no sentir, una niña que, incluso cuando todo le dolía, se miraba al espejo y se prometía, un día me iré. Un día seré libre. Pero ese día aún estaba lejos. Antes de eso, tendría que pasar por muchas cosas, cosas por las que ningún niño debería pasar. Cosas que todavía me hacen temblar cuando las recuerdo. La vida siguió su curso y yo permanecí en esa casa que nunca fue un hogar. Cada día era una batalla silenciosa, una prueba de resistencia que sabía exactamente cómo afrontar. El sonido de los pasos de mi padre cuando llegaba borracho a casa, lo pude identificar por el olor en el aire. Si esa noche sería pacífica o si el infierno volvería a instalarse entre esos muros. Aprendí a descifrar las miradas de mi madre, que siempre llevaban una mezcla de tristeza y miedo. Vi cuando ella quería protegerme, pero también vi la impotencia en sus ojos. Ella era prisionera de esa vida, igual que yo. La diferencia era que todavía tenía esperanzas de escapar. Pasaron los años y crecí, pero dentro de mí la pequeña niña asustada seguía existiendo. Me convertí en un niño silencioso e introspectivo. Se me daba bien desaparecer. Si mi padre estaba de mal humor, yo me acurrucaba en algún rincón de la casa y me volvía invisible. Aprendí a no hacer ruido, a no llamar la atención, porque llamar la atención significaba sufrir. Fue alrededor de los 8 años cuando me di cuenta de algo que permanecería conmigo por el resto de mi vida: el silencio también es un escudo. Cuando no hablas, no te quejas, no lloras, nadie nota tu dolor. Y cuando nadie nota tu dolor, sigue siendo solo tuyo. Nadie puede usarlo en tu contra. Mi madre, la pobre Marta, siempre parecía cansada.
Sus ojos siempre estuvieron hinchados, su rostro siempre marcado por el peso de una vida que nunca eligió. Había noches en las que se sentaba en silencio al borde de mi cama. Sabía que quería decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una advertencia, pero nunca salió ninguna palabra. Fue durante ese tiempo que comencé a soñar con escapar. Imaginé que algún día aparecería una buena persona y me llevaría. Quizás algún vecino se dé cuenta de algo y me ayude. Quizás algún día mi madre encontraría el coraje de irse y llevarme con ella. Pero nada de esto sucedió. La escuela fue un alivio para mí, un lugar donde podía existir sin miedo. Pero yo no era una chica como las demás. Mientras mis compañeros hablaban de juegos, cintas para el cabello y dulces que habían recibido de sus padres, yo simplemente escuchaba. No tenía historias felices que contar. Y así pasé los años siguientes, esperando el momento adecuado, sobreviviendo día a día. Pero la vida a veces tiene sus propios planes. Porque cuando creía haber aprendido todo sobre el dolor, sucedió algo que me demostró que aún no había visto lo peor. La vida siguió su curso, lenta e implacable. Cada día en esa casa era una repetición del anterior. Había aprendido a volverme invisible, a respirar tranquilamente, a evitar la mirada de mi padre. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tormenta, pero incluso cuando hacía todo bien, incluso cuando me acurrucaba en los rincones como un fantasma, el peligro nunca desaparecía por completo. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a almacenar recuerdos que mi mente quería olvidar. Salté al menor ruido. Me temblaron las manos cuando alguien habló en voz alta cerca de mí. No sabía lo que era vivir sin miedo porque el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que me acompañaba a todas partes. En la escuela, yo era la chica que siempre se quedaba al final del aula. No porque no me gustara aprender, al contrario, amaba los libros, los cuentos, todo lo que me transportara a un mundo diferente. Pero sabía que si llamaba demasiado la atención, podría haber consecuencias en casa. Las boletas de calificaciones eran un problema. Si las notas fueran malas, mi padre gritaría. Si fueran demasiado buenos, sospecharía. Así que me quedé en el medio, lo suficientemente inteligente como para pasar el año, pero nunca lo suficientemente brillante como para que alguien se diera cuenta. La única persona que pareció verme fue mi profesora de inglés, la señora Walker. Ella me miró diferente, como si supiera que había algo dentro de mí que ocultaba al mundo. Un día después de clase, ella me llamó aparte. Elena, ¿te gusta escribir? Dudé. ¿Escribiendo? Nadie me había preguntado eso antes. Sí, respondí en voz baja. Ella sonrió. Quiero que escribas algo para mí. Puede ser cualquier cosa, una historia, un pensamiento, un sueño. Esa noche, mientras los gritos resonaban por toda la casa y mi madre lloraba en la habitación de al lado, escribí. Escribí sobre una niña que vivía encerrada en una torre alta, rodeada de sombras, pero esta niña tenía un secreto, sabía volar. A la mañana siguiente le entregué el papel a la maestra. Lo leyó en silencio y luego me miró a los ojos. Tienes voz, Elena. Nunca dejes que nadie te la quite. No respondí. En ese momento todavía no entendía lo que eso significaba, pero sus palabras se quedaron conmigo. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que escribir era el único lugar donde podía ser libre. Cuando escribí, no era una niña frágil y asustada. Yo era alguien fuerte, alguien que podía cambiar su propia historia. Pero fuera de los cuadernos la realidad seguía siendo cruel. Una noche, las cosas tomaron un rumbo diferente. Estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando escuchamos la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Mi padre había llegado. Por el olor en el aire, supimos que estaba borracho. Mi corazón se aceleró. Mi madre me lanzó una mirada rápida, una mirada que lo decía todo, vete ya a tu habitación. Pero antes de que pudiera irme, entró a la cocina.
Tenía los ojos rojos y arrastraba las palabras. ¿De qué estás susurrando con esa chica? Le preguntó a mi madre con voz cargada de sospecha. Nada, solo terminar los platos, respondió ella, tratando de mantener la calma. Él resopló, me miró y frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo siempre en esos cuadernos, eh? Mi estómago se congeló. Nunca le mostré mis historias a nadie. Siempre escondía los cuadernos debajo del colchón. ¿Cómo lo supo? Antes de que pudiera responder, se abalanzó hacia adelante, agarró el cuaderno que había dejado sobre la mesa y comenzó a hojearlo con desprecio. Tonterías, murmuró. Deberías aprender a hacer algo útil en lugar de perder el tiempo con esta basura. Y luego, ante mis ojos, rasgó las páginas, una por una. Quise gritar, quise correr y arrebatarle los pedazos de las manos, pero no hice nada. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que una parte de mí era destruida junto con esos papeles. Mi madre intentó intervenir. Por favor, no hagas eso. Se volvió hacia ella con ira en los ojos. No te involucres. Fue entonces cuando vi una mirada en los ojos de mi madre que nunca antes había visto. No fue miedo. No fue tristeza. Era algo diferente, algo peligroso. Ella no dijo nada más, solo tomó un paño de cocina y comenzó a secar los platos como si nada. Esa noche, mientras lloraba en silencio en la cama, una verdad empezó a formarse en mi mente. No era el único que estaba cansado. Mi madre también lo era. ¿Pero qué hace una mujer cuando no puede soportarlo más, cuando se da cuenta de que está atrapada con un hombre que nunca cambiará? No sabía la respuesta entonces, pero pronto la descubriría. Y cuando sucedió, no fue como en las películas. No hubo discursos emotivos ni despedidas dramáticas. Fue algo silencioso, rápido e irreversible. Todavía no había visto lo peor. La vida siguió su curso, lenta e implacable. Cada día en esa casa era una repetición del anterior. Había aprendido a volverme invisible, a respirar tranquilamente, a evitar la mirada de mi padre. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tormenta, pero incluso cuando hacía todo bien, incluso cuando me acurrucaba en los rincones como un fantasma, el peligro nunca desaparecía por completo. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a almacenar recuerdos que mi mente quería olvidar. Salté al menor ruido. Me temblaron las manos cuando alguien habló en voz alta cerca de mí. No sabía lo que era vivir sin miedo porque el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que me acompañaba a todas partes. En la escuela, yo era la chica que siempre se quedaba al final del aula. No porque no me gustara aprender, al contrario, amaba los libros, los cuentos, todo lo que me transportara a un mundo diferente. Pero sabía que si llamaba demasiado la atención, podría haber consecuencias en casa. Las boletas de calificaciones eran un problema. Si las notas fueran malas, mi padre gritaría. Si fueran demasiado buenos, sospecharía. Así que me quedé en el medio, lo suficientemente inteligente como para pasar el año, pero nunca lo suficientemente brillante como para que alguien se diera cuenta. La única persona que pareció verme fue mi profesora de inglés, la señora Walker. Ella me miró diferente, como si supiera que había algo dentro de mí que ocultaba al mundo. Un día después de clase, ella me llamó aparte. Elena, ¿te gusta escribir? Dudé. ¿Escribiendo? Nadie me había preguntado eso antes. Sí, respondí en voz baja. Ella sonrió. Quiero que escribas algo para mí. Puede ser cualquier cosa, una historia, un pensamiento, un sueño. Esa noche, mientras los gritos resonaban por toda la casa y mi madre lloraba en la habitación de al lado, escribí. Escribí sobre una niña que vivía encerrada en una torre alta, rodeada de sombras, pero esta niña tenía un secreto, sabía volar. A la mañana siguiente le entregué el papel a la maestra. Lo leyó en silencio y luego me miró a los ojos.
Tienes voz, Elena. Nunca dejes que nadie te la quite. No respondí. En ese momento todavía no entendía lo que eso significaba, pero sus palabras se quedaron conmigo. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que escribir era el único lugar donde podía ser libre. Cuando escribí, no era una niña frágil y asustada. Yo era alguien fuerte, alguien que podía cambiar su propia historia. Pero fuera de los cuadernos la realidad seguía siendo cruel. Una noche, las cosas tomaron un rumbo diferente. Estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando escuchamos la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Mi padre había llegado. Por el olor en el aire, supimos que estaba borracho. Mi corazón se aceleró. Mi madre me lanzó una mirada rápida, una mirada que lo decía todo: vete ya a tu habitación. Pero antes de que pudiera irme, entró a la cocina. Tenía los ojos rojos y arrastraba las palabras. ¿De qué estás susurrando con esa chica?, le preguntó a mi madre con voz cargada de sospecha. Nada, solo terminar los platos, respondió ella, tratando de mantener la calma. Él resopló, me miró y frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo siempre en esos cuadernos, eh? Mi estómago se congeló. Nunca le mostré mis historias a nadie. Siempre escondía los cuadernos debajo del colchón. ¿Cómo lo supo? Antes de que pudiera responder, se abalanzó hacia adelante, agarró el cuaderno que había dejado sobre la mesa y comenzó a hojearlo con desprecio. Tonterías, murmuró. Deberías aprender a hacer algo útil en lugar de perder el tiempo con esta basura. Y luego, ante mis ojos, rasgó las páginas, una por una. Quise gritar, quise correr y arrebatarle los pedazos de las manos, pero no hice nada. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que una parte de mí era destruida junto con esos papeles. Mi madre intentó intervenir. Por favor, no hagas eso. Se volvió hacia ella con ira en los ojos. No te involucres. Fue entonces cuando vi una mirada en los ojos de mi madre que nunca antes había visto. No fue miedo. No fue tristeza. Era algo diferente, algo peligroso. Ella no dijo nada más, solo tomó un paño de cocina y comenzó a secar los platos como si nada. Esa noche, mientras lloraba en silencio en la cama, una verdad empezó a formarse en mi mente. No era el único que estaba cansado. Mi madre también lo era. ¿Pero qué hace una mujer cuando no puede soportarlo más, cuando se da cuenta de que está atrapada con un hombre que nunca cambiará? No sabía la respuesta entonces, pero pronto la descubriría. Y cuando sucedió, no fue como en las películas. No hubo discursos emotivos ni despedidas dramáticas. Fue algo silencioso, rápido e irreversible. Los días siguientes fueron diferentes, no porque algo hubiera cambiado en la rutina de esa casa. El ciclo de miedo y silencio siguió igual, pero porque algo dentro de mí se había roto junto con esas páginas rotas. Había perdido mucho antes, pero nunca de una forma tan cruel y definitiva. Mis historias eran el único pedazo del mundo que era mío, el único espacio donde podía existir sin miedo, donde nadie podía tocarme. Pero ahora, incluso eso me había sido arrebatado. Mi madre continuó con su rutina como siempre, pero pude ver en sus ojos que ella también estaba atrapada en un sufrimiento que parecía no tener fin. Su mirada era más distante, como si ya no estuviera allí. No lo entendí en ese momento, pero hoy sé que ella poco a poco se estaba rindiendo un poco más cada día. Quería creer que había algo que podía hacer, que tal vez si yo fuera una mejor hija, ella podría encontrar una razón para cambiar nuestra realidad. Pero en el fondo sabía que el problema nunca fue ella. El problema era él y no iba a cambiar. Fue entonces cuando sucedió algo, algo que lo cambió todo. Una tarde regresaba de la escuela más temprano de lo habitual. El sol todavía estaba alto en el cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el viento en la cara.
Sin prisa por llegar a casa, sabía que a esa hora mi padre aún no habría regresado del aserradero y mi madre estaría ocupada con sus quehaceres. Cuando entré a la casa encontré la puerta entreabierta. Solo eso era inusual. Mi madre nunca dejaba la puerta abierta, ni siquiera durante el día. Mientras la abría lentamente, vi algo que me hizo congelarme en el lugar. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, sosteniendo una pequeña maleta en su regazo. Tenía los ojos fijos en el suelo y sus manos temblaban levemente. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Sabía exactamente lo que eso significaba. Ella se iba. Mi corazón se aceleró. Quería correr hacia ella, preguntarle qué estaba pasando, rogarle que me llevara con ella, pero al mismo tiempo algo me impedía moverme. Fue entonces cuando levantó los ojos hacia mí. Elena, su voz salió débil, como si cada palabra pesara una tonelada. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Ya no puedo más, murmuró. Mi pecho se apretó. Entonces llévame contigo, le dije. Cerró los ojos y suspiró, y en ese momento me di cuenta de que esa idea nunca se le había pasado por la cabeza. Ella no estaba huyendo para empezar de nuevo, ella estaba huyendo para sobrevivir y no había lugar para mí en ese plan. El dolor fue inmediato, un golpe tan fuerte que me dejó sin aliento. Volveré por ti, dijo, tratando de forzar una sonrisa, pero ya sabía que no volvería. Pude ver en su mirada que esto no era una verdadera promesa. Podía sentir que cuando ella saliera por esa puerta, yo estaría solo. Y yo lo estaba. Ella se fue esa misma tarde, mientras yo miraba desde la ventana, sin poder correr tras ella, sin poder llamarla. Me quedé allí durante horas, esperando que cambiara de opinión, que volviera corriendo y me llevara con ella. Pero cayó la noche y ella nunca regresó. Así comprendí de una vez por todas que ya no me quedaba nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, lloré hasta quedarme dormido. Al día siguiente, cuando mi padre se dio cuenta de que mi madre se había ido, supe que mi vida estaba a punto de empeorar muchísimo. A la mañana siguiente me desperté en silencio, pero no era el silencio habitual de esa casa, el que flotaba en el aire como una amenaza invisible. Era un vacío diferente. Algo andaba mal. Por un instante, mi corazón se llenó de una ingenua esperanza. ¿Había regresado mi madre durante la noche? ¿Había sido todo un error? Pero bastaba mirar al otro lado de la habitación, a su cama vacía, para saber que no. Ella se había ido y ahora solo quedaba yo. Me levanté lentamente, con los ojos todavía ardiendo por el llanto de la noche anterior. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de la cocina, y por primera vez, vi la casa de otra manera. El olor a café que hacía mi madre no estaba. Las ollas no estaban en la estufa. La mesa no estaba puesta. Y entonces me acordé de él. Mi estómago se revolvió. Si mi madre ya no estaba allí, ¿qué significaba eso para mí? Mi padre aún no se había despertado. Era temprano y sabía que había estado bebiendo la noche anterior, lo que significaba que se despertaría de mal humor. Intenté mantener la calma, intenté actuar como cualquier otra mañana, pero nada volvió a ser igual. Y entonces escuché los fuertes pasos que venían de su habitación. Todo mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió con fuerza y él apareció en el pasillo. Su mirada estaba nublada, su rostro cansado, pero en cuanto vio la cocina vacía, algo se iluminó en él. Frunció el ceño y miró a su alrededor como si intentara comprender lo que estaba pasando. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. Me quedé mudo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Te lo estoy preguntando, gritó, dando un paso en mi dirección. Ella se fue, mi voz salió pequeña, casi un susurro. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre me miró durante mucho tiempo y sus ojos se volvieron cada vez más oscuros. Luego, sin previo aviso,
golpeó la mesa, haciendo temblar los platos. Esa mujer ingrata se fue, escupió las palabras con odio. Ella nos abandonó. Las palabras resonaron en mi cabeza y por un momento, casi las creí. Pero entonces algo dentro de mí se reveló. Ella no nos había abandonado. Ella me había dejado atrás. Pero no dije nada. Me quedé allí, esperando lo que vendría después. Y llegó. La primera bofetada fue tan fuerte que me ardió la cara. Nunca antes me habían golpeado así. Mi padre nunca había sido un hombre afectuoso, pero mi madre de alguna manera siempre se las había arreglado para mantenerlo alejado de mí. Ahora, sin ella, no había más protección. Caí al suelo y sentí el sabor de la sangre en la boca. No llores, Elena. No llores. Me levanté lentamente, manteniendo la mirada baja. Sabía que si lo miraba directamente, solo empeoraría las cosas. Murmuró algo y se dirigió a la puerta principal, saliendo sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en la cocina, sintiendo que me palpitaba la cara. Fue el primero de muchos. Después de ese día, mi padre se volvió aún peor que antes. Se hundió en la bebida, en el resentimiento y empezó a desquitarse conmigo. Los días se hicieron largos, las noches insoportables. Cualquier cosa era motivo de su enojo, un plato mal lavado, una respuesta dada en el tono equivocado, una mirada que no le gustaba. Y aprendí a guardar aún más silencio porque ahora, además de no tener a nadie que me protegiera, sabía que cada palabra equivocada me podía costar muy caro. Soporté porque no tenía otra opción. Pero un día algo sucedió. Algo que me hizo darme cuenta de que si no huía de allí, algún día no saldría viva de esa casa. Los días pasaban, uno tras otro, cargando todos con el mismo peso, la misma tensión insoportable. Sin mi madre allí, todo empeoró. Mi padre se hundió cada vez más en la bebida y yo me convertí en su principal objetivo. Sabía lo que venía antes de cada explosión, el fuerte olor a alcohol en el aire, los pasos arrastrados, los murmullos que pronto se convertían en gritos. Aprendí a anticiparme, a notar las señales, a encontrar escondites dentro de esa casa. Pero no ayudó. Tarde o temprano, siempre me encontraba. Las agresiones pasaron a ser parte de la rutina. Al principio fueron empujones, bofetadas. Luego vinieron los golpes. Intenté no reaccionar, intenté convencerme de que si no le daba una razón, si me mantenía pequeña e invisible, él se olvidaría de mí. Pero fue imposible. Y así me convertí en otra persona. La chica tranquila que soñaba con escapar empezó a desaparecer. En su lugar surgió alguien endurecido por el dolor, por la soledad, por el miedo constante. Pero lo que realmente me hizo entender que no podía quedarme allí fue el día que casi muero. Era una noche fría. Mi padre había pasado todo el día bebiendo, como de costumbre. Intenté evitar cruzarme en su camino, pero en esa pequeña casa no había ningún lugar a donde huir. Empezó a gritar de la nada, arrojó un vaso de whisky contra la pared y derramó la bebida al suelo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que volcara su ira contra mí. Me paré en la puerta de la habitación, tratando de decidir si debía salir corriendo o acurrucarme en un rincón y esperar que me olvidara. Pero él me vio. Tenía los ojos rojos y el rostro distorsionado. Se tambaleó hacia mí y cuando me agarró del brazo con fuerza, supe que esto iba a ser peor que las otras veces. ¿Crees que puedes mirarme así? Su voz salió arrastrada, llena de veneno. Ni siquiera sabía cómo lo estaba mirando, pero cualquier cosa que hiciera sería una razón. Él tiró de mí con fuerza y traté de liberarme. Fue instintivo, pero un error, porque lo enfureció aún más. No eres nada, gritó, lanzándome contra la pared. Me golpeó la cabeza con fuerza y todo dio vueltas. El dolor llegó de inmediato, agudo, sofocante. Sentí la sangre correr cálidamente por mi nuca.
Mi cuerpo se debilitó. Mis piernas apenas podían sostenerme. Pero incluso mareado, incluso sintiendo que podía desmayarme en cualquier momento, lo vi. Vi en sus ojos que esta vez no iba a parar. Esta vez iba a matarme. Y allí, en esa fracción de segundo, algo dentro de mí gritó más fuerte que el miedo: ¡corre! Utilicé las últimas fuerzas que me quedaban y salí corriendo por la puerta principal. No miré hacia atrás, no pensé, simplemente corrí. Huyó de esa casa, lejos de ese hombre. Corrí descalzo por la carretera suburbana, sin sentir el frío, sin sentir las piedras cortando mi piel. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque así fue. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver atrás. Y allí, en esa noche oscura, con el viento cortando mi rostro y mi corazón a punto de estallar en mi pecho, finalmente entendí: o huía para siempre o no sobreviviría para contar mi historia. La carretera suburbana parecía interminable. Corrí hasta que mis piernas no aguantaron más, hasta que mis pulmones ardieron y el sabor de la sangre subió a mi garganta. El viento frío me cortó la cara, pero no me detuve. No pude parar. Lo único que me acompañó esa noche fue el sonido de mis propios pasos y el miedo de que en cualquier momento él pudiera aparecer detrás de mí. Me pregunté si tendría el coraje de buscarme, si estaría demasiado borracho para notar mi fuga o si simplemente no le importaba. Cuando finalmente me detuve, tenía los pies heridos, sucios de polvo y sangre. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío sino por el shock. Me senté junto a una vieja valla y sentí la noche a mi alrededor. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de lo que había sucedido. Me había escapado. Finalmente había salido de esa casa. ¿Pero ahora qué? La realidad golpeó fuerte. No tenía dinero ni a dónde ir, no conocía a nadie que pudiera acogerme. Mi madre había desaparecido sin dejar rastro. Estaba sola en el mundo, sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue regresar a la escuela. Era el único lugar donde sentía un mínimo de seguridad, donde al menos a algunas personas parecía importarles. Quizás mi profesora de inglés, la señora Walker, pueda ayudarme. Quizás alguien me vería allí y me preguntaría qué estaba pasando. Entonces me levanté y seguí caminando. Pasaron horas hasta que los primeros rayos de sol aparecieron en el horizonte. El cansancio pesaba sobre mí, pero la adrenalina aún me mantenía en pie. Cuando vi las puertas de la escuela a lo lejos, algo dentro de mí se aflojó. Esperaba que cuando entrara, alguien me mirara y se fijara en mí, me viera como realmente era, una niña que huía de la muerte. Pero cuando crucé las puertas y vi a los estudiantes llegar como cualquier otro día, me di cuenta de que para ellos nada había cambiado. Yo era solo una persona más. La señorita Walker estaba en el patio y algo dentro de mí me empujó en su dirección. Ella me miró e inmediatamente su rostro cambió. Elena, ¿qué pasó? Mi garganta se cerró. No pude responder. Me tomó del brazo y me llevó a una habitación vacía, me sentó en una silla, miró los cortes en mis pies, la sangre seca en mi nuca. ¿Quién te hizo esto? Quería responder, quería contarlo todo, pero durante tanto tiempo había aprendido a no hablar, a no confiar, que las palabras simplemente no salían. Ella no insistió. Espera aquí, dijo, y se fue. Me quedé allí solo, sintiendo que mi cuerpo finalmente cedía ante el cansancio. Debería haberme asustado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente: esperanza. Quizás, solo quizás, mi historia no terminaría ahí. Me quedé en esa habitación por lo que me pareció una eternidad. El silencio era diferente de lo que conocía. No era ese silencio pesado de mi casa, lleno de miedo y amenazas invisibles. Fue un silencio de espera, de incertidumbre. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza y apenas podía pensar con claridad. Solo sabía que había llegado hasta aquí y que ahora necesitaba lidiar con lo que vendría después.
Cuando se abrió la puerta, la señorita Walker regresó acompañada de una mujer a la que nunca había visto antes. Vestía ropa sencilla pero tenía una mirada firme y seria. Elena, ella es la señora Thompson. Trabaja para los servicios de protección infantil, dijo la señorita Walker con voz tranquila. Servicios de protección infantil. Había oído hablar de ello, pero nunca imaginé que algún día tendría algo que ver con ello. La mujer se acercó lentamente, como quien sabe que no puede asustar más de lo que la vida ya ha asustado. ¿Puedes decirme qué pasó? Miré a mi maestro. Ella asintió, como diciendo, puedes confiar en ella. Y entonces, por primera vez en mi vida, lo conté todo. Las palabras salieron entrecortadas, bajas, llenas de pausas y vacilaciones, pero salieron. Le hablé de mi padre, de los gritos, del miedo que me había acompañado desde que tenía uso de razón, de la noche anterior, de cómo estaba segura de que si no me hubiera escapado, tal vez ni siquiera estaría viva esa mañana. La señora Thompson escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, no tienes que volver a esa casa. Esas palabras me impactaron de una manera que no esperaba. ¿Qué quiso decir? ¿A dónde iría? Vamos a cuidar de usted, continuó. Pero necesito que vengas conmigo. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi vida iba a cambiar en ese momento, pero no sabía si sería para bien o para mal. Mi maestra me abrazó antes de irme. Fue un gesto simple, pero me hizo sentir una calidez que no conocía. «¿Estarás bien?», susurró, y quise creerle. Me llevaron a un hogar de niños, un lugar sencillo lleno de otros niños que también llevaban sus propias historias de dolor. Era extraño, pero al mismo tiempo me sentía menos solo allí. Los días transcurrieron lentamente. Todo el tiempo me preguntaba qué me pasaría, a dónde iría después y si mi madre algún día me buscaría. Pero nadie vino, ni noticias de ella ni de mi padre. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Entonces un día me llamaron para conversar. «Hemos encontrado una familia para ti». Mi corazón se aceleró. No sabía si era miedo o esperanza, pero lo que no imaginaba era que esta nueva vida me traería desafíos que nunca hubiera predicho. Ser adoptado, la idea parecía extraña. Nunca había conocido otra casa además de aquella en la que crecí, nunca había vivido en otro ambiente. Y ahora decían que tendría una nueva familia. Los primeros días en el hogar infantil de Oakuo traté de no crear expectativas. Vi niños llegar y salir, algunos felices, otros llorando y algunos regresando después de un rato. Allí nada parecía permanente. Pero entonces apareció una mujer. Su nombre era Sara. Tenía una mirada tranquila pero firme. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era baja y tranquila. Recuerdo la primera vez que me miró a los ojos. No fue una mirada de lástima o curiosidad, fue como si ella realmente me viera. «¿Cómo estás, Elena?», preguntó ella. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba eso. Me tomé un momento para responder. «Estoy bien», mentí. Ella sonrió levemente, como si supiera que no era verdad, pero no me presionó. «¿Te gustaría vivir conmigo?». La pregunta me tomó por sorpresa, tan directa. No supe qué responder. Quería una familia, quería un hogar, por supuesto, pero volver a confiar en alguien, esa era otra historia. Al final no tuve elección. Unos días después, empaqué mis pocas cosas y me llevaron a la casa de Sara. Era una casa sencilla pero acogedora, muy diferente a todo lo que conocía. Sin gritos, sin miedo, pero el miedo todavía estaba dentro de mí. Los primeros días apenas hablé. Mis movimientos eran calculados, mi respiración silenciosa. Esperaba que en cualquier momento Sara cambiara, mostrara un lado oscuro como lo hizo mi padre, pero eso nunca sucedió. Me trató con paciencia, sin invadir mi espacio. Ella siempre me preguntaba si quería comer, si necesitaba algo,
pero nunca me obligaba. Una noche me desperté sobresaltado por una pesadilla. La sensación de la bofetada de mi padre todavía ardía en mi piel, a pesar de que él ya no estaba allí. Me levanté lentamente de la cama y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Fue entonces cuando vi a Sara sentada en el sofá, leyendo un libro. Ella me miró y sonrió. «¿No puedes dormir?». Negué con la cabeza. Cerró el libro y dio unas palmaditas suaves en el espacio a su lado en el sofá. «¿Quieres hablar?». Dudé. Durante mucho tiempo había aprendido que hablar era peligroso. Pero esa noche, por primera vez, me senté a su lado. No le dije todo. Todavía no podía, pero hablé un poco del hogar de niños, de lo extraño que me resultaba estar allí, en un lugar donde nadie me gritaba. Ella escuchó, simplemente escuchó, sin interrumpir, sin hacer preguntas incómodas. Cuando terminé, ella dijo solo una cosa. «Estás a salvo ahora». Esas palabras permanecieron en mi cabeza durante días. Estaba a salvo. Quería creer eso, pero la verdad era que el pasado todavía estaba conmigo y todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Los días en la casa de Sara transcurrieron lentamente. Cada mañana parecía una prueba, un intento de comprender si esto era real o solo una ilusión pasajera. Me desperté antes de que saliera el sol, un hábito que llevaba desde los tiempos en que necesitaba evitar a mi padre. Mi cuerpo todavía se estremecía ante el menor ruido. Mi corazón se aceleraba cada vez que alguien hablaba en voz alta cerca de mí. Pero en esa casa todo era diferente. Sara nunca levantó la voz, nunca me miró con ira. Me trató con paciencia, como si entendiera que necesitaba tiempo. Aún así, confiar no fue fácil. En las primeras semanas comí rápido, como si necesitara terminar antes de que alguien me quitara la comida. Sara se dio cuenta. «No necesitas apresurarte, querida», dijo una noche mientras servía más sopa de pollo en mi plato. «Aquí, nadie te quitará nada». Quería creerlo, pero los años de miedo no desaparecen de la noche a la mañana. Fue solo después de un tiempo que comencé a relajarme. Pequeños momentos y tardes en las que nos sentábamos en el porche, simplemente sintiendo el viento. Una tarta de manzana que ella hacía sin más motivo que pensar que me podría gustar. La forma en que doblaba mi ropa con cuidado, como si nunca antes me hubieran tratado así. Pero por mucho que intentaba permitirme sentirme segura, las pesadillas continuaban. Todas las noches soñaba que estaba de regreso en esa casa. Vi a mi padre mirándome, sentí el dolor de los golpes, la sensación de no tener a dónde correr. Me desperté jadeando, sudando y con el corazón acelerado. Al principio, le oculté esto a Sara. No quería molestarla, pero ella se dio cuenta. «Tuviste una pesadilla, ¿no?», preguntó una mañana cuando me vio con círculos oscuros y profundos debajo de los ojos. No quise responder, pero terminé asintiendo. Respiró hondo y se sentó a mi lado. «El pasado no desaparece de la noche a la mañana, Elena, pero ya no puede hacerte daño». Bajé los ojos. «Parece que todavía se puede», susurré. Ella guardó silencio por un momento y luego tomó mi mano. «No puedo borrar lo que te pasó, pero puedo ayudarte a seguir adelante». Eso permaneció en mi cabeza por el resto del día, seguir adelante. ¿Qué significó seguir adelante? Estaba en un lugar nuevo, rodeada de una persona que me trataba bien, pero todavía sentía que una parte de mí estaba atrapada en el pasado. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras limpiábamos la casa, encontré una caja de cartón en el fondo del armario. Dentro había un álbum de fotos. Cuando lo abrí, vi imágenes de niños que no reconocí. Sara apareció detrás de mí y suspiró cuando vio lo que sostenía. «Esos son mis hijos del corazón», dijo con una sonrisa triste. Fruncí el ceño. «¿Tus hijos?». Se sentó a mi lado y tomó el álbum. «Nunca tuve hijos biológicos»,
pero he cuidado a muchos niños antes que tú. Pasé las páginas y vi caras diferentes, algunas fotos eran antiguas, otras más recientes. ¿Dónde están ahora? Yo pregunté. Sara pasó los dedos por una de las fotografías como si acariciara el rostro de alguien. Crecieron, continuaron con sus vidas. Algunos regresan de visita, otros no, sonrió, pero sus ojos estaban llenos de nostalgia. Cada uno se llevó consigo un pedacito de mi corazón. Volví a mirar las fotos, tratando de imaginar cómo sería mi vida a partir de entonces. ¿Sería yo uno más entre esos niños? ¿Me quedaría allí por un tiempo y luego me iría? ¿Crees que algún día yo también podré seguir adelante? Pregunté en voz baja. Ella puso su mano sobre la mía. Sé que lo harás. Quería creer esas palabras, pero todavía había algo dentro de mí que me mantenía atado al pasado. Para avanzar de verdad, sabía que tendría que afrontarlo de una vez por todas. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco me fui acostumbrando a la rutina de esa casa, a los gestos amables de Sara, al hecho de que allí nadie iba a hacerme daño. Pero confiar verdaderamente todavía parecía imposible. Incluso cuando Sara me trató con amabilidad, mi mente me dijo que no bajara la guardia. En cualquier momento todo podría cambiar. Todavía tenía pesadillas, todavía me despertaba en medio de la noche, olía el alcohol, escuchaba los gritos que ya no estaban. Y entonces, un día, recibí una noticia que no esperaba. Tu padre fue arrestado. Las palabras de Sara me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un instante sentí que no podía respirar. ¿Qué? Mi voz salió baja, casi un susurro. Lo pillaron borracho en una pelea. La policía descubrió las denuncias en su contra. Me quedé en silencio. Mi corazón latía rápido. Debería sentir alivio, ¿verdad? Pero lo primero que vino fue el miedo. ¿Sabe él dónde estoy? Yo pregunté. Sara tomó mi mano. No, y nunca más se acercará a ti. Pero la parte herida dentro de mí no podía creerlo tan fácilmente. Había pasado toda mi vida huyendo de él y ahora me decían que era libre. Fue difícil de aceptar. En los días siguientes, mi mente no se detuvo. Me preguntaba si mi madre lo sabía, si todavía estaba viva, si estaba preocupada por mí. Y entonces una pregunta empezó a crecer dentro de mí, ¿y si la buscara? No sabía si estaba lista, pero sentí que para seguir adelante necesitaba respuestas. Entonces decidí ir tras ella y esta vez no huiría. Me enfrentaría a mi pasado de frente. No podía dejar de pensar en mi madre. ¿Sabía que mi padre había sido arrestado? ¿Ella pensó en mí? ¿Había ella también intentado de alguna manera seguir adelante? Necesitaba saberlo. Con la ayuda de Sara, comenzamos a buscar. Fue un proceso largo, lleno de incertidumbres, pero un día recibimos una noticia. Mi madre estaba viva y vivía en un pueblo no muy lejos de allí. Mirando hacia atrás en el viaje que he recorrido, me di cuenta de que cada desafío que enfrenté me ha traído a este momento. Sí, soporté el sufrimiento. Sí, enfrenté experiencias que ningún niño debería tener que soportar. Pero perseveré y hoy, después de todos estos años, entiendo que mi historia no se trata simplemente de dolor. Se trata de resiliencia, de nuevos comienzos y, lo más importante, de nunca perder la esperanza. Y esa es mi historia, una narrativa de sufrimiento, de miedo, pero también de fortaleza y nuevos comienzos. Si has escuchado hasta aquí, te estoy realmente agradecido. Honestamente, revisitar todos estos recuerdos no siempre es fácil, pero si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar su camino, entonces compartirla ha valido la pena. Oh, muchas gracias a todos por escuchar mi historia hasta este momento. Espero que lo que he compartido hoy no sea solo una historia triste, sino también una fuente de motivación, un recordatorio de que no importa lo dura que sea la vida, siempre hay luz al final del camino.
Recuerde, la fuerza está dentro de usted y la esperanza es una llama que nunca, nunca debe apagarse. Una historia real sobre esta abuela anciana corazón roto. Mi madre y yo fuimos abusados por mi padre, y decidí. https://3yubs.youtube.com/watch v y 3vl3wdfzsq. Hay una historia que nunca he compartido completamente con nadie. Una historia que ha residido silenciosamente en mi corazón durante décadas. A los 76 años, yo, Elena, finalmente estoy lista para abrirme. No para buscar compasión, sino porque creo que mis experiencias pueden convertirse en una luz para alguien que anda a tientas en la oscuridad. Quizás usted, el que escucha estas palabras, necesite pruebas de que siempre existe un camino hacia adelante. Esta historia no es fácil de contar, pero te invito a respirar profundamente y viajar conmigo de regreso a Oakwood, Montana, donde nací. Un pequeño pueblo con estrechas calles suburbanas, casas modestas y relaciones de vecindad tan familiares que todos conocían los asuntos de los demás. En nuestra pequeña casa, no era la pobreza lo que más me dolía. Era el silencio asfixiante. Una madre que nunca supo sonreír. Pobre Marta, que trabajaba en la lavandería local mientras cosía en casa para llegar a fin de mes. Un padre, Frank, que solo abría la boca cuando quería dar órdenes o quejarse de la vida. Y una niña que aprendió temprano a volverse invisible para sobrevivir. Esa chica era yo. Desde temprana edad entendí que el mundo no era seguro para niños como yo. No hubo abrazos cálidos, ni palabras de cariño, solo los días transcurrían como obligaciones que había que soportar. Mi padre era un hombre difícil. Nunca lo escuché expresar afecto por nadie. Bebía mucho y, cuando estaba ebrio, toda la casa se llenaba con sus gritos. A veces esos gritos se transformaban en objetos rotos, portazos y, a menudo, cosas mucho peores. Era muy joven cuando me di cuenta de que mi familia era diferente. Al ver cómo llamaban a los niños vecinos para almorzar con cálidas sonrisas, ver las manos de las madres acariciando suavemente el cabello de sus hijas, me pregunté, ¿alguna vez mi madre me miraría de esa manera? ¿Mi padre alguna vez diría mi nombre sin hacerme temblar de miedo? Pero ese día nunca llegó. Esa noche aprendí que incluso los sueños más tranquilos pueden ser aplastados por la realidad. Mi madre se quedó. Ella nunca volvió a intentar escapar. Y comencé a comprender que nadie vendría a salvarme. Nadie me sacaría de allí. Si quería sobrevivir, tendría que aprender a luchar. Pero una niña tan pequeña no sabe pelear. Entonces hice lo que pude. Aprendí a aguantar y aguanté durante años. La pequeña Elena se convirtió en una niña que no lloraba, una niña que fingía no sentir, una niña que, incluso cuando todo le dolía, se miraba al espejo y se prometía, un día me iré. Un día seré libre. Pero ese día aún estaba lejos. Antes de eso, tendría que pasar por muchas cosas, cosas por las que ningún niño debería pasar. Cosas que todavía me hacen temblar cuando las recuerdo. La vida siguió su curso y yo permanecí en esa casa que nunca fue un hogar. Cada día era una batalla silenciosa, una prueba de resistencia que sabía exactamente cómo afrontar. El sonido de los pasos de mi padre cuando llegaba borracho a casa, lo pude identificar por el olor en el aire. Si esa noche sería pacífica o si el infierno volvería a instalarse entre esos muros. Aprendí a descifrar las miradas de mi madre, que siempre llevaban una mezcla de tristeza y miedo. Vi cuando ella quería protegerme, pero también vi la impotencia en sus ojos. Ella era prisionera de esa vida, igual que yo. La diferencia era que todavía tenía esperanzas de escapar. Pasaron los años y crecí, pero dentro de mí la pequeña niña asustada seguía existiendo. Me convertí en un niño silencioso e introspectivo. Se me daba bien desaparecer. Si mi padre estaba de mal humor, yo me acurrucaba en algún rincón de la casa y me volvía invisible. Aprendí a no hacer ruido, a no llamar la atención, porque llamar la atención significaba sufrir.
Fue alrededor de los 8 años cuando me di cuenta de algo que permanecería conmigo por el resto de mi vida: el silencio también es un escudo. Cuando no hablas, no te quejas, no lloras, nadie nota tu dolor. Y cuando nadie nota tu dolor, sigue siendo solo tuyo. Nadie puede usarlo en tu contra. Mi madre, la pobre Marta, siempre parecía cansada. Sus ojos siempre estuvieron hinchados, su rostro siempre marcado por el peso de una vida que nunca eligió. Había noches en las que se sentaba en silencio al borde de mi cama. Sabía que quería decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una advertencia, pero nunca salió ninguna palabra. Fue durante ese tiempo que comencé a soñar con escapar. Imaginé que algún día aparecería una buena persona y me llevaría. Quizás algún vecino se dé cuenta de algo y me ayude. Quizás algún día mi madre encontraría el coraje de irse y llevarme con ella. Pero nada de esto sucedió. La escuela fue un alivio para mí, un lugar donde podía existir sin miedo. Pero yo no era una chica como las demás. Mientras mis compañeros hablaban de juegos, cintas para el cabello y dulces que habían recibido de sus padres, yo simplemente escuchaba. No tenía historias felices que contar. Y así pasé los años siguientes, esperando el momento adecuado, sobreviviendo día a día. Pero la vida a veces tiene sus propios planes. Porque cuando creía haber aprendido todo sobre el dolor, sucedió algo que me demostró que aún no había visto lo peor. La vida siguió su curso, lenta e implacable. Cada día en esa casa era una repetición del anterior. Había aprendido a volverme invisible, a respirar tranquilamente, a evitar la mirada de mi padre. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tormenta, pero incluso cuando hacía todo bien, incluso cuando me acurrucaba en los rincones como un fantasma, el peligro nunca desaparecía por completo. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a almacenar recuerdos que mi mente quería olvidar. Salté al menor ruido. Me temblaron las manos cuando alguien habló en voz alta cerca de mí. No sabía lo que era vivir sin miedo porque el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que me acompañaba a todas partes. En la escuela, yo era la chica que siempre se quedaba al final del aula. No porque no me gustara aprender, al contrario, amaba los libros, los cuentos, todo lo que me transportara a un mundo diferente. Pero sabía que si llamaba demasiado la atención, podría haber consecuencias en casa. Las boletas de calificaciones eran un problema. Si las notas fueran malas, mi padre gritaría. Si fueran demasiado buenos, sospecharía. Así que me quedé en el medio, lo suficientemente inteligente como para pasar el año, pero nunca lo suficientemente brillante como para que alguien se diera cuenta. La única persona que pareció verme fue mi profesora de inglés, la señora Walker. Ella me miró diferente, como si supiera que había algo dentro de mí que ocultaba al mundo. Un día después de clase, ella me llamó aparte. Elena, ¿te gusta escribir? Dudé. ¿Escribiendo? Nadie me había preguntado eso antes. Sí, respondí en voz baja. Ella sonrió. Quiero que escribas algo para mí. Puede ser cualquier cosa, una historia, un pensamiento, un sueño. Esa noche, mientras los gritos resonaban por toda la casa y mi madre lloraba en la habitación de al lado, escribí. Escribí sobre una niña que vivía encerrada en una torre alta, rodeada de sombras, pero esta niña tenía un secreto, sabía volar. A la mañana siguiente le entregué el papel a la maestra. Lo leyó en silencio y luego me miró a los ojos. Tienes voz, Elena. Nunca dejes que nadie te la quite. No respondí. En ese momento todavía no entendía lo que eso significaba, pero sus palabras se quedaron conmigo. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que escribir era el único lugar donde podía ser libre. Cuando escribí, no era una niña frágil y asustada. Yo era alguien fuerte, alguien que podía cambiar su propia historia. Pero fuera de los cuadernos la realidad seguía siendo cruel. Una noche, las cosas tomaron un rumbo diferente.
Estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando escuchamos la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Mi padre había llegado. Por el olor en el aire, supimos que estaba borracho. Mi corazón se aceleró. Mi madre me lanzó una mirada rápida, una mirada que lo decía todo: vete ya a tu habitación. Pero antes de que pudiera irme, entró a la cocina. Tenía los ojos rojos y arrastraba las palabras. ¿De qué estás susurrando con esa chica?, le preguntó a mi madre con voz cargada de sospecha. Nada, solo terminar los platos, respondió ella, tratando de mantener la calma. Él resopló, me miró y frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo siempre en esos cuadernos, Mi estómago se congeló. Nunca le mostré mis historias a nadie. Siempre escondía los cuadernos debajo del colchón. ¿Cómo lo supo? Antes de que pudiera responder, se abalanzó hacia adelante, agarró el cuaderno que había dejado sobre la mesa y comenzó a hojearlo con desprecio. Tonterías, murmuró. Deberías aprender a hacer algo útil en lugar de perder el tiempo con esta basura. Y luego, ante mis ojos, rasgó las páginas, una por una. Quise gritar, quise correr y arrebatarle los pedazos de las manos, pero no hice nada. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que una parte de mí era destruida junto con esos papeles. Mi madre intentó intervenir. Por favor, no hagas eso. Se volvió hacia ella con ira en los ojos. No te involucres. Fue entonces cuando vi una mirada en los ojos de mi madre que nunca antes había visto. No fue miedo. No fue tristeza. Era algo diferente, algo peligroso. Ella no dijo nada más, solo tomó un paño de cocina y comenzó a secar los platos como si nada. Esa noche, mientras lloraba en silencio en la cama, una verdad empezó a formarse en mi mente. No era el único que estaba cansado. Mi madre también lo era. ¿Pero qué hace una mujer cuando no puede soportarlo más, cuando se da cuenta de que está atrapada con un hombre que nunca cambiará? No sabía la respuesta entonces, pero pronto la descubriría. Y cuando sucedió, no fue como en las películas. No hubo discursos emotivos ni despedidas dramáticas. Fue algo silencioso, rápido e irreversible. Todavía no había visto lo peor. La vida siguió su curso, lenta e implacable. Cada día en esa casa era una repetición del anterior. Había aprendido a volverme invisible, a respirar tranquilamente, a evitar la mirada de mi padre. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una tormenta, pero incluso cuando hacía todo bien, incluso cuando me acurrucaba en los rincones como un fantasma, el peligro nunca desaparecía por completo. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a almacenar recuerdos que mi mente quería olvidar. Salté al menor ruido. Me temblaron las manos cuando alguien habló en voz alta cerca de mí. No sabía lo que era vivir sin miedo porque el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que me acompañaba a todas partes. En la escuela, yo era la chica que siempre se quedaba al final del aula. No porque no me gustara aprender, al contrario, amaba los libros, los cuentos, todo lo que me transportara a un mundo diferente. Pero sabía que si llamaba demasiado la atención, podría haber consecuencias en casa. Las boletas de calificaciones eran un problema. Si las notas fueran malas, mi padre gritaría. Si fueran demasiado buenos, sospecharía. Así que me quedé en el medio, lo suficientemente inteligente como para pasar el año, pero nunca lo suficientemente brillante como para que alguien se diera cuenta. La única persona que pareció verme fue mi profesora de inglés, la señora Walker. Ella me miró diferente, como si supiera que había algo dentro de mí que ocultaba al mundo. Un día después de clase, ella me llamó aparte. Elena, ¿te gusta escribir? Dudé. ¿Escribiendo? Nadie me había preguntado eso antes. Sí, respondí en voz baja. Ella sonrió. Quiero que escribas algo para mí. Puede ser cualquier cosa, una historia,
un pensamiento, un sueño. Esa noche, mientras los gritos resonaban por toda la casa y mi madre lloraba en la habitación de al lado, escribí. Escribí sobre una niña que vivía encerrada en una torre alta, rodeada de sombras, pero esta niña tenía un secreto, sabía volar. A la mañana siguiente le entregué el papel a la maestra. Lo leyó en silencio y luego me miró a los ojos. ¿Tienes voz, Elena? Nunca dejes que nadie te la quite. No respondí. En ese momento todavía no entendía lo que eso significaba, pero sus palabras se quedaron conmigo. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que escribir era el único lugar donde podía ser libre. Cuando escribí, no era una niña frágil y asustada. Yo era alguien fuerte, alguien que podía cambiar su propia historia. Pero fuera de los cuadernos la realidad seguía siendo cruel. Una noche, las cosas tomaron un rumbo diferente. Estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando escuchamos la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Mi padre había llegado. Por el olor en el aire, supimos que estaba borracho. Mi corazón se aceleró. Mi madre me lanzó una mirada rápida, una mirada que lo decía todo: vete ya a tu habitación. Pero antes de que pudiera irme, entró a la cocina. Tenía los ojos rojos y arrastraba las palabras. ¿De qué estás susurrando con esa chica?, le preguntó a mi madre con voz cargada de sospecha. Nada, solo terminar los platos, respondió ella, tratando de mantener la calma. Él resopló, me miró y frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo siempre en esos cuadernos, eh? Mi estómago se congeló. Nunca le mostré mis historias a nadie. Siempre escondía los cuadernos debajo del colchón. ¿Cómo lo supo? Antes de que pudiera responder, se abalanzó hacia adelante, agarró el cuaderno que había dejado sobre la mesa y comenzó a hojearlo con desprecio. Tonterías, murmuró. Deberías aprender a hacer algo útil en lugar de perder el tiempo con esta basura. Y luego, ante mis ojos, rasgó las páginas, una por una. Quise gritar, quise correr y arrebatarle los pedazos de las manos, pero no hice nada. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que una parte de mí era destruida junto con esos papeles. Mi madre intentó intervenir. Por favor, no hagas eso. Se volvió hacia ella con ira en los ojos. No te involucres. Fue entonces cuando vi una mirada en los ojos de mi madre que nunca antes había visto. No fue miedo. No fue tristeza. Era algo diferente, algo peligroso. Ella no dijo nada más, solo tomó un paño de cocina y comenzó a secar los platos como si nada. Esa noche, mientras lloraba en silencio en la cama, una verdad empezó a formarse en mi mente. No era el único que estaba cansado. Mi madre también lo era. ¿Pero qué hace una mujer cuando no puede soportarlo más, cuando se da cuenta de que está atrapada con un hombre que nunca cambiará? No sabía la respuesta entonces, pero pronto la descubriría. Y cuando sucedió, no fue como en las películas. No hubo discursos emotivos ni despedidas dramáticas. Fue algo silencioso, rápido e irreversible. Los días siguientes fueron diferentes, no porque algo hubiera cambiado en la rutina de esa casa. El ciclo de miedo y silencio siguió igual, pero porque algo dentro de mí se había roto junto con esas páginas rotas. Había perdido mucho antes, pero nunca de una forma tan cruel y definitiva. Mis historias eran el único pedazo del mundo que era mío, el único espacio donde podía existir sin miedo, donde nadie podía tocarme. Pero ahora, incluso eso me había sido arrebatado. Mi madre continuó con su rutina como siempre, pero pude ver en sus ojos que ella también estaba atrapada en un sufrimiento que parecía no tener fin. Su mirada era más distante, como si ya no estuviera allí. No lo entendí en ese momento, pero hoy sé que ella poco a poco se estaba rindiendo un poco más cada día. Quería creer que había algo que podía hacer, que tal vez si yo fuera una mejor hija, ella podría encontrar una razón para cambiar nuestra realidad.
Pero en el fondo sabía que el problema nunca fue ella. El problema era él y no iba a cambiar. Fue entonces cuando sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde regresaba de la escuela más temprano de lo habitual. El sol todavía estaba alto en el cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el viento en la cara. Sin prisa por llegar a casa, sabía que a esa hora mi padre aún no habría regresado del aserradero y mi madre estaría ocupada con sus quehaceres. Cuando entré a la casa encontré la puerta entreabierta. Solo eso era inusual. Mi madre nunca dejaba la puerta abierta, ni siquiera durante el día. Mientras la abría lentamente, vi algo que me hizo congelarme en el lugar. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, sosteniendo una pequeña maleta en su regazo. Tenía los ojos fijos en el suelo y sus manos temblaban levemente. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Sabía exactamente lo que eso significaba. Ella se iba. Mi corazón se aceleró. Quería correr hacia ella, preguntarle qué estaba pasando, rogarle que me llevara con ella, pero al mismo tiempo algo me impedía moverme. Fue entonces cuando levantó los ojos hacia mí. Elena, su voz salió débil, como si cada palabra pesara una tonelada. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Ya no puedo más, murmuró. Mi pecho se apretó. Entonces llévame contigo, le dije. Cerró los ojos y suspiró, y en ese momento me di cuenta de que esa idea nunca se le había pasado por la cabeza. Ella no estaba huyendo para empezar de nuevo, ella estaba huyendo para sobrevivir y no había lugar para mí en ese plan. El dolor fue inmediato, un golpe tan fuerte que me dejó sin aliento. Volveré por ti, dijo, tratando de forzar una sonrisa, pero ya sabía que no volvería. Pude ver en su mirada que esto no era una verdadera promesa. Podía sentir que cuando ella saliera por esa puerta, yo estaría solo. Y yo lo estaba. Ella se fue esa misma tarde, mientras yo miraba desde la ventana, sin poder correr tras ella, sin poder llamarla. Me quedé allí durante horas, esperando que cambiara de opinión, que volviera corriendo y me llevara con ella. Pero cayó la noche y ella nunca regresó. Así comprendí de una vez por todas que ya no me quedaba nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, lloré hasta quedarme dormido. Al día siguiente, cuando mi padre se dio cuenta de que mi madre se había ido, supe que mi vida estaba a punto de empeorar muchísimo. A la mañana siguiente me desperté en silencio, pero no era el silencio habitual de esa casa, el que flotaba en el aire como una amenaza invisible. Era un vacío diferente. Algo andaba mal. Por un instante, mi corazón se llenó de una ingenua esperanza. ¿Había regresado mi madre durante la noche? ¿Había sido todo un error? Pero bastaba mirar al otro lado de la habitación, a su cama vacía, para saber que no. Ella se había ido y ahora solo quedaba yo. Me levanté lentamente, con los ojos todavía ardiendo por el llanto de la noche anterior. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de la cocina, y por primera vez, vi la casa de otra manera. El olor a café que hacía mi madre no estaba. Las ollas no estaban en la estufa. La mesa no estaba puesta. Y entonces me acordé de él. Mi estómago se revolvió. Si mi madre ya no estaba allí, ¿qué significaba eso para mí? Mi padre aún no se había despertado. Era temprano y sabía que había estado bebiendo la noche anterior, lo que significaba que se despertaría de mal humor. Intenté mantener la calma, intenté actuar como cualquier otra mañana, pero nada volvió a ser igual. Y entonces escuché los fuertes pasos que venían de su habitación. Todo mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió con fuerza y él apareció en el pasillo. Su mirada estaba nublada, su rostro cansado, pero en cuanto vio la cocina vacía, algo se iluminó en él. Frunció el ceño y miró a su alrededor como si intentara comprender lo que estaba pasando. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. Me quedé mudo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos.
Te lo estoy preguntando, gritó, dando un paso en mi dirección. Ella se fue, mi voz salió pequeña, casi un susurro. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre me miró durante mucho tiempo y sus ojos se volvieron cada vez más oscuros. Luego, sin previo aviso, golpeó la mesa, haciendo temblar los platos. Esa mujer ingrata se fue, escupió las palabras con odio. Ella nos abandonó. Las palabras resonaron en mi cabeza y por un momento, casi las creí. Pero entonces algo dentro de mí se reveló. Ella no nos había abandonado. Ella me había dejado atrás. Pero no dije nada. Me quedé allí, esperando lo que vendría después. Y llegó. La primera bofetada fue tan fuerte que me ardió la cara. Nunca antes me habían golpeado así. Mi padre nunca había sido un hombre afectuoso, pero mi madre de alguna manera siempre se las había arreglado para mantenerlo alejado de mí. Ahora, sin ella, no había más protección. Caí al suelo y sentí el sabor de la sangre en la boca. No llores, Elena. No llores. Me levanté lentamente, manteniendo la mirada baja. Sabía que si lo miraba directamente, solo empeoraría las cosas. Murmuró algo y se dirigió a la puerta principal, saliendo sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en la cocina, sintiendo que me palpitaba la cara. Fue el primero de muchos. Después de ese día, mi padre se volvió aún peor que antes. Se hundió en la bebida, en el resentimiento y empezó a desquitarse conmigo. Los días se hicieron largos, las noches insoportables. Cualquier cosa era motivo de su enojo, un plato mal lavado, una respuesta dada en el tono equivocado, una mirada que no le gustaba. Y aprendí a guardar aún más silencio porque ahora, además de no tener a nadie que me protegiera, sabía que cada palabra equivocada me podía costar muy caro. Soporté porque no tenía otra opción. Pero un día algo sucedió. Algo que me hizo darme cuenta de que si no huía de allí, algún día no saldría viva de esa casa. Los días pasaban, uno tras otro, cargando todos con el mismo peso, la misma tensión insoportable. Sin mi madre allí, todo empeoró. Mi padre se hundió cada vez más en la bebida y yo me convertí en su principal objetivo. Sabía lo que venía antes de cada explosión, el fuerte olor a alcohol en el aire, los pasos arrastrados, los murmullos que pronto se convertían en gritos. Aprendí a anticiparme, a notar las señales, a encontrar escondites dentro de esa casa. Pero no ayudó. Tarde o temprano, siempre me encontraba. Las agresiones pasaron a ser parte de la rutina. Al principio fueron empujones, bofetadas. Luego vinieron los golpes. Intenté no reaccionar, intenté convencerme de que si no le daba una razón, si me mantenía pequeña e invisible, él se olvidaría de mí. Pero fue imposible. Y así me convertí en otra persona. La chica tranquila que soñaba con escapar empezó a desaparecer. En su lugar surgió alguien endurecido por el dolor, por la soledad, por el miedo constante. Pero lo que realmente me hizo entender que no podía quedarme allí fue el día que casi muero. Era una noche fría. Mi padre había pasado todo el día bebiendo, como de costumbre. Intenté evitar cruzarme en su camino, pero en esa pequeña casa no había ningún lugar a donde huir. Empezó a gritar de la nada, arrojó un vaso de whisky contra la pared y derramó la bebida al suelo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que volcara su ira contra mí. Me paré en la puerta de la habitación, tratando de decidir si debía salir corriendo o acurrucarme en un rincón y esperar que me olvidara. Pero él me vio. Tenía los ojos rojos y el rostro distorsionado. Se tambaleó hacia mí y cuando me agarró del brazo con fuerza, supe que esto iba a ser peor que las otras veces. ¿Crees que puedes mirarme así? Su voz salió arrastrada, llena de veneno. Ni siquiera sabía cómo lo estaba mirando, pero cualquier cosa que hiciera sería una razón. Él tiró de mí con fuerza y traté de liberarme.
Fue instintivo, pero un error, porque lo enfureció aún más. «No eres nada», gritó, lanzándome contra la pared. Me golpeó la cabeza con fuerza y todo dio vueltas. El dolor llegó de inmediato, agudo, sofocante. Sentí la sangre correr cálidamente por mi nuca. Mi cuerpo se debilitó. Mis piernas apenas podían sostenerme. Pero incluso mareado, incluso sintiendo que podía desmayarme en cualquier momento, lo vi. Vi en sus ojos que esta vez no iba a parar. Esta vez iba a matarme. Y allí, en esa fracción de segundo, algo dentro de mí gritó más fuerte que el miedo: «¡Corre!». Utilicé las últimas fuerzas que me quedaban y salí corriendo por la puerta principal. No miré hacia atrás, no pensé, simplemente corrí. Huyó de esa casa, lejos de ese hombre. Corrí descalzo por la carretera suburbana, sin sentir el frío, sin sentir las piedras cortando mi piel. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque así fue. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver atrás. Y allí, en esa noche oscura, con el viento cortando mi rostro y mi corazón a punto de estallar en mi pecho, finalmente entendí: o huía para siempre o no sobreviviría para contar mi historia. La carretera suburbana parecía interminable. Corrí hasta que mis piernas no aguantaron más, hasta que mis pulmones ardieron y el sabor de la sangre subió a mi garganta. El viento frío me cortó la cara, pero no me detuve. No pude parar. Lo único que me acompañó esa noche fue el sonido de mis propios pasos y el miedo de que en cualquier momento él pudiera aparecer detrás de mí. Me pregunté si tendría el coraje de buscarme, si estaría demasiado borracho para notar mi fuga o si simplemente no le importaba. Cuando finalmente me detuve, tenía los pies heridos, sucios de polvo y sangre. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío sino por el shock. Me senté junto a una vieja valla y sentí la noche a mi alrededor. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de lo que había sucedido. Me había escapado. Finalmente había salido de esa casa. ¿Pero ahora qué? La realidad golpeó fuerte. No tenía dinero ni a dónde ir, no conocía a nadie que pudiera acogerme. Mi madre había desaparecido sin dejar rastro. Estaba sola en el mundo, sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue regresar a la escuela. Era el único lugar donde sentía un mínimo de seguridad, donde al menos a algunas personas parecía importarles. Quizás mi profesora de inglés, la señora Walker, pueda ayudarme. Quizás alguien me vería allí y me preguntaría qué estaba pasando. Entonces me levanté y seguí caminando. Pasaron horas hasta que los primeros rayos de sol aparecieron en el horizonte. El cansancio pesaba sobre mí, pero la adrenalina aún me mantenía en pie. Cuando vi las puertas de la escuela a lo lejos, algo dentro de mí se aflojó. Esperaba que cuando entrara, alguien me mirara y se fijara en mí, me viera como realmente era, una niña que huía de la muerte. Pero cuando crucé las puertas y vi a los estudiantes llegar como cualquier otro día, me di cuenta de que para ellos nada había cambiado. Yo era solo una persona más. La señorita Walker estaba en el patio y algo dentro de mí me empujó en su dirección. Ella me miró e inmediatamente su rostro cambió. «Elena, ¿qué pasó?». Mi garganta se cerró. No pude responder. Me tomó del brazo y me llevó a una habitación vacía, me sentó en una silla, miró los cortes en mis pies, la sangre seca en mi nuca. «¿Quién te hizo esto?». Quería responder, quería contarlo todo, pero durante tanto tiempo había aprendido a no hablar, a no confiar, que las palabras simplemente no salían. Ella no insistió. «Espera aquí», dijo, y se fue. Me quedé allí solo, sintiendo que mi cuerpo finalmente cedía ante el cansancio. Debería haberme asustado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente: esperanza. Quizás, solo quizás, mi historia no terminaría ahí. Me quedé en esa habitación por lo que me pareció una eternidad. El silencio era diferente de lo que conocía.
No era ese silencio pesado de mi casa, lleno de miedo y amenazas invisibles. Fue un silencio de espera, de incertidumbre. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza y apenas podía pensar con claridad. Solo sabía que había llegado hasta aquí y que ahora necesitaba lidiar con lo que vendría después. Cuando se abrió la puerta, la señorita Walker regresó acompañada de una mujer a la que nunca había visto antes. Vestía ropa sencilla pero tenía una mirada firme y seria. Elena, ella es la señora Thompson. Trabaja para los servicios de protección infantil, dijo la señorita Walker con voz tranquila. Servicios de protección infantil. Había oído hablar de ello, pero nunca imaginé que algún día tendría algo que ver con ello. La mujer se acercó lentamente, como quien sabe que no puede asustar más de lo que la vida ya ha asustado. ¿Puedes decirme qué pasó? Miré a mi maestro. Ella asintió, como diciendo, puedes confiar en ella. Y entonces, por primera vez en mi vida, lo conté todo. Las palabras salieron entrecortadas, bajas, llenas de pausas y vacilaciones, pero salieron. Le hablé de mi padre, de los gritos, del miedo que me había acompañado desde que tenía uso de razón, de la noche anterior, de cómo estaba segura de que si no me hubiera escapado, tal vez ni siquiera estaría viva esa mañana. La señora Thompson escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, no tienes que volver a esa casa. Esas palabras me impactaron de una manera que no esperaba. ¿Qué quiso decir? ¿A dónde iría? Vamos a cuidar de usted, continuó. Pero necesito que vengas conmigo. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi vida iba a cambiar en ese momento, pero no sabía si sería para bien o para mal. Mi maestra me abrazó antes de irme. Fue un gesto simple, pero me hizo sentir una calidez que no conocía. «¿Estarás bien?», susurró, y quise creerle. Me llevaron a un hogar de niños, un lugar sencillo lleno de otros niños que también llevaban sus propias historias de dolor. Era extraño, pero al mismo tiempo me sentía menos solo allí. Los días transcurrieron lentamente. Todo el tiempo me preguntaba qué me pasaría, a dónde iría después y si mi madre algún día me buscaría. Pero nadie vino, ni noticias de ella ni de mi padre. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Entonces un día me llamaron para conversar. «Hemos encontrado una familia para ti». Mi corazón se aceleró. No sabía si era miedo o esperanza, pero lo que no imaginaba era que esta nueva vida me traería desafíos que nunca hubiera predicho. Ser adoptado, la idea parecía extraña. Nunca había conocido otra casa además de aquella en la que crecí, nunca había vivido en otro ambiente. Y ahora decían que tendría una nueva familia. Los primeros días en el hogar infantil de Oakuo traté de no crear expectativas. Vi niños llegar y salir, algunos felices, otros llorando y algunos regresando después de un rato. Allí nada parecía permanente. Pero entonces apareció una mujer. Su nombre era Sara. Tenía una mirada tranquila pero firme. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era baja y tranquila. Recuerdo la primera vez que me miró a los ojos. No fue una mirada de lástima o curiosidad, fue como si ella realmente me viera. «¿Cómo estás, Elena?», preguntó ella. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba eso. Me tomé un momento para responder. «Estoy bien», mentí. Ella sonrió levemente, como si supiera que no era verdad, pero no me presionó. «¿Te gustaría vivir conmigo?». La pregunta me tomó por sorpresa, tan directa. No supe qué responder. Quería una familia, quería un hogar, por supuesto, pero volver a confiar en alguien, esa era otra historia. Al final no tuve elección. Unos días después, empaqué mis pocas cosas y me llevaron a la casa de Sara. Era una casa sencilla pero acogedora, muy diferente a todo lo que conocía. Sin gritos, sin miedo, pero el miedo todavía estaba dentro de mí. Los primeros días apenas hablé.
Mis movimientos eran calculados, mi respiración silenciosa. Esperaba que en cualquier momento Sara cambiara, mostrara un lado oscuro como lo hizo mi padre, pero eso nunca sucedió. Me trató con paciencia, sin invadir mi espacio. Ella siempre me preguntaba si quería comer, si necesitaba algo, pero nunca me obligaba. Una noche me desperté sobresaltado por una pesadilla. La sensación de la bofetada de mi padre todavía ardía en mi piel, a pesar de que él ya no estaba allí. Me levanté lentamente de la cama y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Fue entonces cuando vi a Sara sentada en el sofá, leyendo un libro. Ella me miró y sonrió. «¿No puedes dormir?». Negué con la cabeza. Cerró el libro y dio unas palmaditas suaves en el espacio a su lado en el sofá. «¿Quieres hablar?». Dudé. Durante mucho tiempo había aprendido que hablar era peligroso. Pero esa noche, por primera vez, me senté a su lado. No le dije todo. Todavía no podía, pero hablé un poco del hogar de niños, de lo extraño que me resultaba estar allí, en un lugar donde nadie me gritaba. Ella escuchó, simplemente escuchó, sin interrumpir, sin hacer preguntas incómodas. Cuando terminé, ella dijo solo una cosa. «Estás a salvo ahora». Esas palabras permanecieron en mi cabeza durante días. Estaba a salvo. Quería creer eso, pero la verdad era que el pasado todavía estaba conmigo y todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Los días en la casa de Sara transcurrieron lentamente. Cada mañana parecía una prueba, un intento de comprender si esto era real o solo una ilusión pasajera. Me desperté antes de que saliera el sol, un hábito que llevaba desde los tiempos en que necesitaba evitar a mi padre. Mi cuerpo todavía se estremecía ante el menor ruido. Mi corazón se aceleraba cada vez que alguien hablaba en voz alta cerca de mí. Pero en esa casa todo era diferente. Sara nunca levantó la voz, nunca me miró con ira. Me trató con paciencia, como si entendiera que necesitaba tiempo. Aún así, confiar no fue fácil. En las primeras semanas comí rápido, como si necesitara terminar antes de que alguien me quitara la comida. Sara se dio cuenta. «No necesitas apresurarte, querida», dijo una noche mientras servía más sopa de pollo en mi plato. «Aquí, nadie te quitará nada». Quería creerlo, pero los años de miedo no desaparecen de la noche a la mañana. Fue solo después de un tiempo que comencé a relajarme. Pequeños momentos y tardes en las que nos sentábamos en el porche, simplemente sintiendo el viento. Una tarta de manzana que ella hacía sin más motivo que pensar que me podría gustar. La forma en que doblaba mi ropa con cuidado, como si nunca antes me hubieran tratado así. Pero por mucho que intentaba permitirme sentirme segura, las pesadillas continuaban. Todas las noches soñaba que estaba de regreso en esa casa. Vi a mi padre mirándome, sentí el dolor de los golpes, la sensación de no tener a dónde correr. Me desperté jadeando, sudando y con el corazón acelerado. Al principio, le oculté esto a Sara. No quería molestarla, pero ella se dio cuenta. «Tuviste una pesadilla, ¿no?», preguntó una mañana cuando me vio con círculos oscuros y profundos debajo de los ojos. No quise responder, pero terminé asintiendo. Respiró hondo y se sentó a mi lado. «El pasado no desaparece de la noche a la mañana, Elena, pero ya no puede hacerte daño». Bajé los ojos. «Parece que todavía se puede», susurré. Ella guardó silencio por un momento y luego tomó mi mano. «No puedo borrar lo que te pasó, pero puedo ayudarte a seguir adelante». Eso permaneció en mi cabeza por el resto del día, seguir adelante. ¿Qué significó seguir adelante? Estaba en un lugar nuevo, rodeada de una persona que me trataba bien, pero todavía sentía que una parte de mí estaba atrapada en el pasado. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras limpiábamos la casa, encontré una caja de cartón en el fondo del armario. Dentro había un álbum de fotos. Cuando lo abrí, vi imágenes de niños que no reconocí.
Sara apareció detrás de mí y suspiró cuando vio lo que sostenía. Esos son mis hijos del corazón, dijo con una sonrisa triste. Fruncí el ceño. ¿Tus hijos? Se sentó a mi lado y tomó el álbum. Nunca tuve hijos biológicos, pero he cuidado a muchos niños antes que tú. Pasé las páginas y vi caras diferentes, algunas fotos eran antiguas, otras más recientes. ¿Dónde están ahora? Yo pregunté. Sara pasó los dedos por una de las fotografías como si acariciara el rostro de alguien. Crecieron, continuaron con sus vidas. Algunos regresan de visita, otros no, sonrió, pero sus ojos estaban llenos de nostalgia. Cada uno se llevó consigo un pedacito de mi corazón. Volví a mirar las fotos, tratando de imaginar cómo sería mi vida a partir de entonces. ¿Sería yo uno más entre esos niños? ¿Me quedaría allí por un tiempo y luego me iría? ¿Crees que algún día yo también podré seguir adelante? Pregunté en voz baja. Ella puso su mano sobre la mía. Sé que lo harás. Quería creer esas palabras, pero todavía había algo dentro de mí que me mantenía atado al pasado. Para avanzar de verdad, sabía que tendría que afrontarlo de una vez por todas. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco me fui acostumbrando a la rutina de esa casa, a los gestos amables de Sara, al hecho de que allí nadie iba a hacerme daño. Pero confiar verdaderamente todavía parecía imposible. Incluso cuando Sara me trató con amabilidad, mi mente me dijo que no bajara la guardia. En cualquier momento todo podría cambiar. Todavía tenía pesadillas, todavía me despertaba en medio de la noche, olía el alcohol, escuchaba los gritos que ya no estaban. Y entonces, un día, recibí una noticia que no esperaba. Tu padre fue arrestado. Las palabras de Sara me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un instante sentí que no podía respirar. ¿Qué? Mi voz salió baja, casi un susurro. Lo pillaron borracho en una pelea. La policía descubrió las denuncias en su contra. Me quedé en silencio. Mi corazón latía rápido. Debería sentir alivio, ¿verdad? Pero lo primero que vino fue el miedo. ¿Sabe el dónde estoy? Yo pregunté. Sara tomó mi mano. No, y nunca más se acercará a ti. Pero la parte herida dentro de mí no podía creerlo tan fácilmente. Había pasado toda mi vida huyendo de él y ahora me decían que era libre. Fue difícil de aceptar. En los días siguientes, mi mente no se detuvo. Me preguntaba si mi madre lo sabía, si todavía estaba viva, si estaba preocupada por mí. Y entonces una pregunta empezó a crecer dentro de mí, ¿y si la buscara? No sabía si estaba lista, pero sentí que para seguir adelante necesitaba respuestas. Entonces decidí ir tras ella y esta vez no huiría. Me enfrentaría a mi pasado de frente. No podía dejar de pensar en mi madre. ¿Sabía que mi padre había sido arrestado? ¿Ella pensó en mí? ¿Había ella también intentado de alguna manera seguir adelante? Necesitaba saberlo. Con la ayuda de Sara, comenzamos a buscar. Fue un proceso largo, lleno de incertidumbres, pero un día recibimos una noticia. Mi madre estaba viva y vivía en un pueblo no muy lejos de allí. Mirando hacia atrás en el viaje que he recorrido, me di cuenta de que cada desafío que enfrenté me ha traído a este momento. Sí, soporté el sufrimiento. Sí, enfrenté experiencias que ningún niño debería tener que soportar. Pero perseveré y hoy, después de todos estos años, entiendo que mi historia no se trata simplemente de dolor. Se trata de resiliencia, de nuevos comienzos y, lo más importante, de nunca perder la esperanza. Y esa es mi historia, una narrativa de sufrimiento, de miedo, pero también de fortaleza y nuevos comienzos. Si has escuchado hasta aquí, te estoy realmente agradecido. Honestamente, revisitar todos estos recuerdos no siempre es fácil, pero si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar su camino,
entonces compartirla ha valido la pena. Oh, muchas gracias a todos por escuchar mi historia hasta este momento. Espero que lo que he compartido hoy no sea solo una historia triste, sino también una fuente de motivación, un recordatorio de que no importa lo dura que sea la vida, siempre hay luz al final del camino. Recuerde, la fuerza está dentro de usted y la esperanza es una llama que nunca, nunca debe apagarse.